Bien, hemos dicho que es un buen marcador porque se filtra por completo. Se filtra. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que se secreta. Por lo tanto, ¿es buen marcador? Sí, porque se filtra. Nos puede dar la tasa de filtración glomerular, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que se secreta del túbulo, de la circulación peritubular al túbulo, al lumen tubular En el de túbulo la proximal vesícula. sería. Exacto, ¿no? A nivel del túbulo controlado proximal, principalmente ahí. Pues por eso es uno malo. Versus la inulina, doctor. Mira, versus la inulina. La inulina, ¿qué es? Esto no lo he visto con mis muchachos de bioquímica, pero, doctores, inulina, la inulina es un polisacárido de fructosa, Está solita. una cadena de varias fructosas. En realidad es una macromolécula, doctores, pero tiene la propiedad de que se filtra, ni se secreta, ni se absorbe. Por lo tanto, refleja mejor la tasa de filtración glomerular. Es el, vamos a decir, gold estándar, pero obviamente no es el más práctico de todos, porque requiere una inyección intravenosa. Laboratorios para medir, ¿no? La inulina en plasma es fácil, pero en orina es difícil. Bien, requiere una técnica cara que los laboratorios utilizan. Así que en términos de costo y beneficio, pues es más costoso que beneficioso. Y obviamente más doloroso, ¿no? No más doloroso, sino más costoso para el paciente. Porque igual necesitamos una muestra intravenosa para determinar la creatinina, ¿no? Igual. Pero recuerden, doctores, para determinar tasa de filtración glomerular no es sencillo, no es nada sencillo. Bien, de hecho, hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza fórmulas, bien, fórmulas. Van a investigar para la siguiente clase las fórmulas de Cockcroft-Gault, Cockcroft-Gault, perdón. Luego tenemos el CK, el SKD, MD, EPI. Doctor, ¿quién quiere participar? Doctor, disculpe, para determinar lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿Sí? ¿no sería lo que es primero el gasto de diuresis y después ya dividirlo por lo que es la concentración de plasmática de inulina? Me equivoco. ¿Estás bien? Ahora sí, te voy a dar un un escenario real. Todos saquen sus calculadoras porque me están motivando a que les dé tarea. Mentira, mentira. Me gusta que me hagan preguntas. Solamente que el doctor tiene dudas y hay que colocar un escenario clínico real. Bien, tenemos un paciente, ¿no? Un paciente en terapia, en unidad de terapia intensiva. Bien, no haga tarea para sacarse tranquilos. No le peguen a su compañero. Acá, atención, paciente en unidad de terapia intensiva, ¿no? Se quiere determinar, ¿no? Con sepsis, vamos a suponer. Con sepsis a foco urinario por una infección de tracto urinario complicada, ¿no? No se desea determinar la tasa de filtración glomerular basada en creatinina. Por lo tanto, ¿qué pasos se tiene se tiene que hacer? Primero, basado en creatinina, por si acaso. Todos saquen calculadoras, ¿no? La creatinina plasmática, la creatinina del plasma, ¿no? Se tiene que tomar una muestra de sangre, venosa, ¿no? Una muestra de sangre venosa para determinar la creatinina plasmática. Segundo paso. Usualmente a estos pacientes se les tiene que recolectar la orina ¿no? en una bolsa, obviamente conectado a un catéter a ese paciente, para medir el débito, ¿no? Urinario. ¿Cuánto está orinando? ¿En qué tiempo? Digamos que se lo coloca hace 3 horas y en 3 horas, bien, en 3 horas has recolectado una cantidad, es ficticia, bien, 500, no, 500,
150 ml de orina se han recolectado en 3 horas. Suposición, me estoy suponiendo nada más. Doctor, se refiere al control de diuresis, ¿verdad? Exacto, estamos acá viendo el débito urinario o cómo está orinando el paciente. Un control de diuresis, ¿no es cierto? En una bolsa o desde colección de orina, ¿no? Que usualmente está conectado a una sonda Foley. Ya, perdón. Aquí, como tercer punto, en esa misma orina, ¿no? Se toma una muestra y se determina, ¿no? Se toma una muestra, obviamente, de esta orina para poder determinar la creatinina urinaria. Con eso ya tienes todo, doctor. Para ver el aclaramiento de creatinina, el clearance de creatinina, ¿qué tienes que hacer? Colocas la concentración urinaria de creatinina por el flujo urinario dividido entre la creatinina plasmática. Y así vas a determinar el aclaramiento de creatinina, que en otras palabras sería una tasa de filtración glomerular basada en creatina, en la depuración de creatinina o el aclaramiento de creatinina. Pero está sobreestimada, porque la creatinina no solamente se filtra, también se secreta. No es como la inulina es perfecta. Bien, porque solamente se filtra, nada más. Bueno, sí, alguien quiere participar. Doctor, mi pregunta era, ¿por qué la creatina se secreta, no aparte de filtrarse? Porque sabemos que se filtra porque va a llegar al torrente sanguíneo y va a llegar al glómero, pero ¿por qué se secreta? Muy importante. Esas preguntas. Y luego me voy a salir de este tema y voy a otra cosa. Bien, van a investigar. Tienes respuesta a eso, doctora. Vas a investigar transportador. Sí. Transportadores de aniones orgánicos y transportadores de cationes orgánicos. Ahí está tu respuesta. Se secreta porque tiene transportadores, en pocas palabras. ¿Sí se entendió? O sea, porque puede. ¿Y por qué es una molécula pequeñita? Eso es lo que querías escuchar, ¿o no? Bien. Doctora Stephanie, ¿verdad? Sí, Doc. Pero no lo entendí por qué, o sea, aparte tiene una función especial o por alguna función, yo supongo que es por eso. Una función especial. No, de hecho no tiene es un producto de desecho, no nos sirve para nada. Si se acumula, ahí sí hay problemas. ¿Por qué? Es que esas cosas. Acá, ¿qué hemos dicho? Que el perfil renal, ¿no? O en este caso un azoado, es un producto de desecho de nitrógeno. Nuestro metabolismo, doctores, no está diseñado para convertir el nitrógeno o aprovechar el nitrógeno en forma de energía o ATP. Bacterias, hongos, algas sí lo hacen, son expertos, pero nosotros no. Nosotros no podemos aprovechar el nitrógeno como energía. Es por eso que decidimos en agruparlo en productos de desecho y excretarlo. Otras palabras, doctora Stephanie, si te preguntabas si tenía alguna función específica la creatinina, no. A nosotros clínicamente sí nos sirve, porque cuando se eleva, sabemos que el riñón no está filtrando. Si se eleva la creatinina es porque no se está filtrando y hay un problema renal. ¿Se entendió, doctora Stephanie? Sí, doctor, no lo escuché bien, pero sí. Pero la pregunta era si se supone que se filtra en el glomérulo, pero en los túbulos se van a secretar por las células de los tubos. ¿A eso entendí? No. No. ¿A qué se refiere con secretar? Exacto. Pero bueno, eso, miren, o sea, yo supongo que eso ya sabían, pero bueno, acá lo tienen. Este es del glomérulo. Y acá dijimos que todo esto se filtra. Dijimos que también se puede absorber lo que se ha filtrado hacia este lado, pero también de la circulación peritubular, porque acá me estoy refiriendo a la circulación peritubular.
Bien, nada que ver con el glomérulo, es la circulación peritubular. Ahí la creatinina se puede tomar de la sangre y secretarse a través del túbulo. Por eso le llamamos secreción tubular. No es que se produzca en el túbulo, sino que el túbulo lo está tomando de la sangre al túbulo, al lumen tubular, perdón. ¿Se ha entendido? Sí. Bien, es por eso que dijimos, ¿no? La excreción es igual a la filtración menos lo que se absorbe más lo que se secreta. Y ese es el problema de la creatinina, que no solamente se filtra, sino se secreta. Si solamente se filtrara, sería genial, pero no es así. Pero la inulina sí tiene esa propiedad, ¿no? Para exactamente medir la tasa de filtración glomerular. Solamente que acá, pues, es muy complicado aplicarlo en un ambiente pues, clínico, no es muy complicado. De vuelta al ejercicio. Están con calculadoras, ¿no? Ahora sí. Calculemos el aclaramiento de creatinina. Sucede que el laboratorio nos dice que la creatinina plasmática en este momento está de 1.5 miligramos decilitro. Bien. Ahora, la creatinina urinaria, bien, nos están diciendo, ¿no? El laboratorio, que tiene, ¿no? A ver, me voy a inventar aquí un valor porque 0,5 miligramos decilitro. Me estoy inventando. Por decilitro de orina hay 0,5 miligramos de creatinina. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos esto, ya tenemos esto. Recuerden que están aquí en las mismas unidades, ¿no? A ver, sacaremos el flujo urinario. ¿Quién puede sacar el flujo urinario? ¿Cómo sacamos el flujo urinario? Primero que nada, ¿qué hemos dicho que es flujo? Flujo de cualquier cosa, plasmático, flujo sanguíneo, flujo de cualquier cosa. Flujo nos dice el volumen de un líquido que pasa por minuto, que pasa por un segmento, por un orificio, yo qué sé. ¿Bien? ¿Listo? ml por minuto. O una unidad de tiempo, pero una unidad de volumen, pero sobre tiempo. ¿Estamos? ¿Se ha entendido? No van a confundir con velocidad. La velocidad es diferente. Es lo que recorre, la distancia que recorre cierto... es la distancia que recorre centímetros por unidad de tiempo, yo qué sé, por minuto. Eso es velocidad, ¿no? Un objeto o una sustancia, la cantidad que recorre, pero por minuto, eso es la velocidad, ¿no? Y flujo es el volumen sobre unidad de tiempo, ¿no? Bien, doctores, dejemos de hablar. ¿Cuánto es el flujo urinario? ¿Qué tienen que hacer? Dicen, 150 ml de orina se forman en 3 horas. Es 150 ml en 3 horas. Entonces tú dices acá que una hora tiene 60 minutos. Y listo, ya tienes tu flujo de orina. Horas con horas se va y ya tienes los ml de orina que se han excretado por minuto. ¿Cuánto sale? Hola, mis queridos doctores, ¿se han ido? $0.83, Doc. ¿Cuánto? 0.83. 0.83 ml de orina por minuto. ¿Bien? Ahora solamente queda reemplazar. La concentración de creatinina urinaria es de 0.5
Chura, ¿estás ahí? Acá, 0.5. Sí, sí, doctor, estoy aquí. La concentración urinaria, que es 0.5, por el flujo urinario, que es en este caso 0.80. Bueno, para que se entienda bien esto de las unidades, 0.5 miligramos por decilitro por el flujo urinario, que es 0.83 ml por minuto, dividido entre el plasma, que en este caso es 1.5, ¿no? 1.5 miligramos por decilitro. Entonces, como pueden ver, miligramos de decilitro con miligramos de decilitro se van a simplificar y nos va a dar los ml, pero por minuto. Nos va a salir un valor muy bajito, creo. Doc sale 0.662. 0.62 ml por minuto. Bien, lo cual es muy bajo. Como les digo, me he inventado los valores. Bien, me he inventado, porque la tasa de filtración glomerular normal, ¿cuánto es, doctores? Según lo que han leído en sus libros de fisiología. ¿Cuántos, doctores? La tasa de filtración glomerular normal. Doctores, la tasa de filtración glomerular, atención, es Doctor, es de 90 a 100 mililitros por minuto. lindo, ese rango me gusta. 90 a 120, ¿verdad, doctor? 120, sí, y 90 a 120, pero los libros nos indican 125 como tal ml por minuto, ¿no? En la mayoría de los libros de fisiología, pero lo mejor es manejar rangos. Lo normal en un escenario clínico es utilizar rangos, ¿bien? En este caso, de 90 a 120. Es lo normal. Lo que se tiene que depurar de sangre por minuto. Y este valor de acá nos indicaría pues una insuficiencia renal, ¿no? Una falla renal. Pero de esas que necesitan diálisis. Es muy bajita la depuración, ¿no? En este caso es el clearance de creatinina o la tasa de filtración glomerular, pero basada en creatinina. ¿Bien? En la depuración de creatinina. ¿Se han entendido, doctores? Es porque me invento todos los valores, ¿bien? Listo. ¿Se han entendido? Sí, doctores. Lindo, hermoso. Vamos con... ¿En qué estaba? Vamos, ¿quién tiene dudas? Doctor, estaba mencionando de lo que es de la presión de filtración neta, ¿no? Para lo que es el coeficiente glomerular, ¿cómo se saca la fórmula? Creo que, si mal no recuerdo, que es la filtración glomerular sobre la filtración neta. Ya, pero la filtración neta tiene un valor específico o varía el valor. De hecho es un valor que ya está determinado, es fijo, pero tome en cuenta pues todos los capilares del riñón. Creo que voy a aprovechar en explicarles igual, es una duda muy razonable. Acá para eso, primero voy a llevarme todo esto, lo vamos a cortar y lo vamos a llevar acá. Súper rápido, doctores, para entender de lo que está hablando el doctor Hermes. Rapidito repasemos lo que es las fuerzas de Stalin, ¿no? Doc, esto lo normal no es 10 miligramos de mercurio. Depende, no es milímetros de mercurio como tal. Bueno, sí, tiene que ver con presión, sí, tienes razón. Pero el doctor Hermes creo que se está refiriendo más al coeficiente de filtración, que es diferente. ¿No?
Ahora les voy a explicar ahorita, tranquilos. Pero quiero que entiendan bien el concepto, ¿bien? Vamos con los fuerzas de Stalin primero. Vamos, la presión hidrostática del capilar glomerular, PSG hidrostática, la fuerza que ejerce el agua del plasma sobre la pared de los capilares glomerulares, ¿favorece o se opone a la filtración? ¿Doctores? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Exacto. Favorece. ¿Cuál es el efecto, ¿no? O el sol de la presión hidrostática del capilar glomerular, es decir, la fuerza que ejerce el plasma, el agua del plasma a nivel de sus capilares sobre la pared de los vasos? Y, ¿no? ¿Cuál es su efecto neto? ¿Hace que se filtre el plasma, sí o no? ¿O se opone a la filtración? ¿Favorece o se opone a la filtración? Aumenta lo que es la tasa de filtración glomerular. Favorece Favorece la filtración. Por el contrario, el arteriol eferente. Depende. Uy, eso hay que hacerlo también. Tranquilos, todo por orden. Atención. Luego tenemos la presión oncótica del capilar glomerular. ¿Favorece o se opone a la filtración? Se opone. Se opone, por lo ¿Favorece? tanto. Exacto, no, se opone. Porque las proteínas no se filtran, se quedan dentro y van a tratar de detener la mayor cantidad de agua posible. Bien, la mayor cantidad de agua posible. ¿Sí se entendió? Por eso se opone a la filtración. Porque no deja que líquido o plasma se deje el vaso, o evita que se filtre en todo caso, porque los detiene. Recuerden que las proteínas tienen cargas negativas en su superficie y atraen justamente moléculas de agua y un montón de moléculas del plasma, ¿no? Y de hecho, de otra manera se opone a la filtración. Vamos con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Favorece o se opone a la filtración, doctores? Se opone. Se opone. Se opone. Exacto. Vamos con la presión oncótica del capilar de la cápsula de Bowman, que es muy baja, pero ¿se opondría o favorece la filtración? Doctor, una consulta. La presión oncótica en ese caso, en el libro menciona que es, o sea, menciona como tal, dice la presión oncótica que es 0, porque obviamente no se supone que las proteínas ya no tienen que filtrarse ahí, pero no sé específicamente si hay una cantidad de lo que es la presión oncótica o es que realmente es 0. Y porque si es 0, ¿por qué aún se sigue mencionando? Muy buena duda, doctora. Bien, obviamente esto es fisiología, pero cuando veamos patologías, la vasera de filtración, no solamente la vasera de filtración, a nivel distal también puede haber alteraciones. Digamos aquí, oye. Entonces acá, ¿cuándo aumentaría? ¿No? Porque si bien es 0, porque no tendría que haber proteínas en la cápsula de Bowman, es lo lógico. Pero ¿qué tal, no? Si acá hay un cálculo, obviamente estoy dibujándolo muy cerca del túbulo contornado proximal, pero digamos que hay un cálculo. Bien, hay un cálculo. Y bueno, acá pues se va a acumular el filtrado, ¿no? Se acumula el filtrado. Se acumula. Lo cual puede aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Aumenta, porque claro, se está acumulando líquido. Por lo que hay un cálculo distalmente, ¿no? O yo qué sé, cilindros, ¿no? No solamente son cilindros a nivel de los túbulos, los cálculos ya los vamos a ver en el uréter, en las cálices, ¿no ven? En los túbulos colectores incluso, pero así pequeñitos, ¿no? Pero a nivel de los túbulos se ven cilindros. La cosa es que hay una obstrucción, aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular. Y eso daña a la vasera de filtración glomerular. Obviamente, a la larga lo va a dañar. A la larga. De manera aguda no. Pero a la larga, y lo que va a permitir es el paso de proteínas, ¿no es cierto? Y acá van a pasar proteínas que peor, se van a oponer a la filtración. Bien, en este caso, pues aumentaría, doctora, de manera fisiológica, obviamente no tendría que haber proteínas. Es por eso que se considera como 0. ¿Se entendido, doctora?
Hola, sí, 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 se entendió. Sí, Doc. Sí, sí, doctor. Bien, entonces, ahí lo tienen, ¿no? En todo caso, favorecería la filtración, porque atraería, ¿no es cierto? Atraería plasma o agua en este caso. Entonces, la tasa de filtración glomerular, y esto está relacionado con el doctor, lo que el doctor Hermes dijo, la tasa de filtración glomerular en este caso es el coeficiente, en este caso, de filtración por, en este caso, la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es justamente todo el equilibrio de estas fuerzas, ¿no? Entonces, se vería algo así. La tasa de filtración glomerular es igual a constante de filtración por todo esto. Entonces, ¿qué es todo eso? Pues es, en este caso, lo que favorece menos lo que se opone. ¿Qué favorece? ¿Qué fuerzas favorecen en estas de Stalin? Las que favorecen la filtración son la presión hidrostática del capilar glomerular más la presión oncótica de la cápsula de Bowman menos, ¿no?, lo que se oponen, los que se oponen, que es en este caso la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, menos, en este caso, lo que en este caso sería el otro, es la presión oncótica del capilar glomerular. Bien, entonces ahí está, de ahí viene la fórmula, ¿no?, de la presión de filtración neta. Y sí, es como decía el doc. Ahí, doctor, ya le logré entender. Tenía una duda más. ¿Por qué lo mencionaba lo que es la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman a 1.0? Es que normalmente acá, doctor, no tiene que existir proteínas. Es por eso que, como no hay proteínas, es por eso que es igual a 0. No tendría que haber de manera fisiológica. Pero, ¿por qué está ahí? Es la pregunta, doctor, ¿no? Claro, si no hay nada, ¿por qué vale la pena entonces colocarlo ahí dentro de las fuerzas? Es que de manera, en condiciones patológicas sí puede aumentar. Doctor. ¿Se Gracias. entendido? La Sí. doctora que igual me hizo esa pregunta, ¿se ha entendido? Sí, doctor, gracias. Bien. Usualmente, doctores, el coeficiente de filtración, pues viene de, es un producto de varias cosas, ¿bien? Es, en este caso, la permeabilidad hidráulica, ¿no?, por el área de superficie, en este caso de filtración, es la suma de todas. Es decir, la suma de, bueno, en realidad, en este caso sería de la suma, en este caso, de toda la superficie, del área superficial en el capilar glomerular, más la presión hidrostática o la presión hidráulica en ese nivel. Y acá también pues se considera la presión de filtración neta, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, el coeficiente de filtración no es nada más que considera en este caso, ¿no?, la presión que se ejerce sobre una determinada área superficial. Bien, eso es, doctores. Y por, sí, eso básicamente, doctores, ¿ya? Presión hidráulica por el área superficial, de ahí viene. Es una constante, como bien dice el término, es una constante, por lo tanto es de 12.5. Bien. Listo, lo vamos a dejar hasta acá, doctores. Vamos a continuar con la clase de bioquímica, lo voy a enviar en un momento. No se vayan. No se vayan, de hecho, esto va a ser el mismo link, ¿ya?